Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes hoy, transmitiendo en vivo, compartiendo un tema más. Recuerden ustedes que estamos a su disposición en nuestras redes sociales, en Twitter, @tanatosieros, en nuestra página www.doctorrobertoibarra.com y en nuestro correo estamos como consulta@doctorrobertoibarra.com. Hoy es 4 de mayo del 2017 y estamos con ustedes para compartir uno de los temas que faltaban, ya que hemos estado revisando temas de autismo. La vez pasada hablamos de Asperger, hoy vamos a hablar del síndrome de Rett. Este síndrome es otro trastorno que está incluido en lo que respecta a lo que es el autismo. Bueno, pues vamos, como en todos los casos, a tratar de definir esta parte, aunque ya la hicimos desde el principio, desde el primer tema que hablamos hace 3 semanas más o menos, cuando hablamos de autismo clásico. Ahí pudimos, estamos tratando de apagar el celular porque luego nos dan aquí, ahí lo definimos, y esto no es más que un elemento más que vamos a agregar a esa definición, a esas definiciones que hemos venido dando. Bueno, esta es una enfermedad congénita con un compromiso neurológico y que particularmente afecta a las niñas. Si se van a empezar a dar cuenta que aunque están incluidos en el mismo trastorno, en el mismo espectro, va a empezar a haber algunas diferencias. Entonces son las que sí me gustaría que nosotros trataremos de exaltarlas más, pero ustedes también tratarán de asociarla posiblemente con lo que ya vimos anteriormente. Bueno, su historia pues es relativamente corta. Fue en 1966 cuando un doctor austriaco, ¿verdad?, llamado Andrés Rett, fue el que lo describió por primera vez, en 1966. Y para 1999, los científicos empezaron a buscar información, a hacer estudios, investigaciones que les ayudara a saber cuál era el motivo que este tipo de síndrome se presentaba. Y bueno, empezaron a hacer todos estos hasta que un médico, Adrian Beer, que pertenece a la Universidad de Edimburgo, se hicieron un trabajo con ratones y se dieron cuenta que este síndrome, afortunadamente, no es como los otros que decíamos que es irreversible de alguna manera, aunque también, como el caso que tuvimos en el autismo clásico, que tuvimos una invitada aquí, se acordarán de María Fernanda, en la cual pudimos ver que gracias a las terapias, gracias a todo el trabajo que han hecho sus padres, ella ha ido avanzando de manera muy importante, al grado que pudo estar con nosotros platicando brevemente, dio su nombre, y posteriormente nos platicaba su papá que, como venía de patinar, pues que pues se quedó dormida en una vez que estamos aquí en el programa. Pero bueno, entonces este tipo de trastorno resulta que, de acuerdo a la investigación que hicieron en ratones de laboratorio, pudieron comprobar que los efectos no son como nosotros, o sea, pueden ser reversibles de alguna manera. Bueno, pues esto abre la esperanza muchísimo, tanto para los padres como para los pacientes, porque si esto se logra resolver, pues seguramente vamos a tener de alguna forma personas ya con ese síndrome controlado o totalmente curado. De cualquier forma, es algo muy, muy importante y sobre todo interesante por el futuro, que sería muy promisorio para estos pacientes. Bueno, las causas. Como dijimos en la definición, es un padecimiento congénito en la cual están involucradas, particularmente, si ustedes recuerdan, la forma en que se simboliza a las mujeres con 2X, que son 2 cromosomas X,
y el hombre se simboliza como un cromosoma y una Y, aunque lo que realmente es que es un cromosoma X incompleto, pero tiene forma de Y. Entonces, por eso, quiero comentarles que en esa parte, en ese cromosoma, existe una alteración que de alguna manera es lo que provoca que se presente o que una forma que los científicos han identificado y que le han llamado MECP2, en la cual ellos han podido detectar que cuando esta parte se presenta, hay una proteína que es onómina, que de alguna forma, perdón, tuve que repetirlo porque como que no me sonaba. Entonces, esta proteína cuando está ausente, porque no se produce, otros genes la empiezan a producir, pero la producen de una forma exageradamente, hay una sobreproducción de esta hormona que finalmente viene causando de alguna manera este trastorno. Bueno, entonces, ya dijimos que es la parte, la causal. Se habla inclusive de algún factor de herencia, pero realmente ha sido muy bajo, se habla del 1% aproximadamente. Sin embargo, todo el resto de los trastornos son al azar, o sea, son de alguna manera congénitos por alguna alteración a nivel del cromosoma X. En términos generales, resumiendo, esto sería de esta manera. Dentro del diagnóstico y a su vez cuadro clínico, porque de una situación nos va a llevar inmediatamente a la otra, en un momento vamos a platicar con ellos, pero vuelvo a repetirles, estamos transmitiendo en vivo, nuestras redes sociales son, si nos buscan en Twitter, es @tanatosieros, y nuestro correo es consulta@drrobertoibarra.com, y en nuestra página es www.drrobertoibarra.com. Estas redes están a su disposición con la finalidad de que ustedes hagan uso de ellas y nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, inclusive, ¿por qué no? Si quieren ustedes proponer algún tema que tratemos, con muchísimo gusto. La verdad, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes transmitiendo este programa que se llama Aquí y Ahora, y que su eslogan sería sensibilizar para educarnos. O sea, para sensibilizar hay que educarnos. Entonces, lo que pretendemos, sensibilizar e irnos educando poco a poco. Bueno, dentro de esta historia, dentro del diagnóstico hay cosas muy interesantes que quiero que ustedes empiecen más o menos a hilar con los temas que hemos platicado anteriormente. Bueno, al principio, el bebé de recién nacido a los 4 o 5 meses aproximadamente, empieza a tener un desarrollo normal, como cualquier bebé, con todo lo que ustedes conocen del desarrollo de un bebé, así empieza. Pero pasando de esos 5 meses en adelante, empieza a haber varios cambios. Una de ellas, por ejemplo, empieza a detenerse el desarrollo físico, pero particularmente la cabeza. La cabeza empieza a tener menos crecimiento con respecto al resto del cuerpo, por ejemplo. Posteriormente se empiezan a deteriorar las capacidades manuales adquiridas, como por ejemplo, empieza a presentar movimientos estereotipados, que se empieza a mover mucho las manos, como lo vimos en el autismo clásico, empieza a agitarlas de más, empieza a morderse las manos, empieza a retorcerlas, empieza de alguna manera también a perder el interés del entorno que lo rodea. Entonces, presenta un elemento que se llama apraxia. ¿Y qué es la apraxia? Bueno, pues es la incapacidad de realizar funciones motoras. Si se acuerdan, en el caso de autismo, empieza a haber otro, por ejemplo, la ecolalia, se acordarán de ellas,
que, o sea, si se dan cuenta, como que cada síndrome presenta algo muy en específico. Aparte de, en términos generales, todo, pero hay algunos que presentan, como en este caso, la apraxia. Bueno, este tipo de elemento, de parte de una complicación de esta enfermedad, que como dijimos es la apraxia, de alguna forma también, ¿verdad?, afecta, como ya dijimos, en la función motora, y entre ellos incluye pues todos los movimientos del cuerpo, incluyendo la fijación de la mirada y del habla. ¿Se acuerdan ustedes que en el autismo tenemos problemas para la comunicación? Y bueno, pues como hemos venido comentándolo, ya empiezan a presentarse elementos autistas en este caso. Hay una característica también que lo diferencia del resto, por ejemplo, que empieza a rechinar los dientes, empieza a apretar las mandíbulas, ¿verdad? Y tiene dificultad inclusive para masticar. Ya dijimos, presenta un crecimiento retardado, ¿verdad? Tiene problemas cognitivos, que son todo lo que es el aprendizaje, toda la parte intelectual. Tiene marchas y movimientos del tronco hacia arriba de manera poco coordinadas. Estos son algunos elementos. Recuerden ustedes que hemos dicho en otros momentos que vamos, de acuerdo a la persona, puede haber otros datos que no presentan otros pacientes. Entonces, en términos muy generales, estos son los más importantes que podemos encontrar en un síndrome de esta naturaleza. Bueno, posiblemente este programa vaya a ser un poco más corto que el resto, porque si se van dando cuenta, conforme hemos venido avanzando, cuando hablamos, insisto mucho en lo que es autismo clásico, ahí tuvimos mucho tiempo, porque era hablar en una parte muy importante de todos los elementos que están incluidos en él. Luego, cuando hablamos porque es en general, y cuando hablamos del síndrome de Asperger, ya es más específico, más particular, como ahora lo estamos haciendo con el síndrome de Rett. Bueno, si habláramos ya del tratamiento, podríamos dividirlo en diferentes etapas. En la primera, pues habría que utilizar, por ejemplo, fisioterapia. ¿Para qué? Con la intención de lograr que tanto los movimientos motrices como el habla en un momento dado se pudieran dar. Porque veremos más adelante que estos pacientes pueden llegar a una etapa adulta. Bueno, entonces el tratamiento para iniciar pudiera ser Luego pudiéramos, en algunos casos, empieza a haber otras enfermedades concomitantes, como puede ser una epilepsia. Entonces estos pacientes tendrían que recibir tratamiento para la epilepsia, más no para el síndrome, porque finalmente el síndrome como tal no tiene una cura con medicamentos. Bueno, una vez que ya tengamos reconocido si existe o no una enfermedad concomitante y se podrá o no establecer algún tratamiento médico con relación a esas enfermedades. Bueno, ahora, ya pasando más adelante, se tiene que realizar algunos tipos de tratamiento de terapias conductuales, cognitivas conductuales, con la intención de que esta persona empiece a comportarse de una manera que le permita empezar a tener contacto con las personas que lo rodean. Y finalmente viene la terapia ocupacional. ¿Por qué la terapia ocupacional? Porque probablemente, como ya dijimos, esta persona pueda llegar a la etapa adulta. La idea es que esa persona pueda valerse por sí misma, inclusive, ¿por qué no aspirar a tener un trabajo? Recordemos, me regreso nuevamente al primer caso de autismo clásico, porque ahí decíamos que, por ejemplo, podría saberse, investigarse a través de las terapias, por ejemplo, qué tipo de actividad
o qué es aquello que le puede llamar a la paciente que pudiera desarrollarse. En el caso, otra vez cuando estuvo María Fernanda aquí, como yo les decía, su papá se dieron cuenta sus padres que ella tendría facilidad para patinar. Entonces, ¿qué están haciendo? Explotando esa capacidad para que ella empiece a desarrollar habilidades suficientes para que pueda patinar de mejor forma. Entonces, aquí tenemos que investigar, que conocer, que saber si esa persona tiene algo que le pueda permitir que se pueda desarrollar, un área de oportunidad, por decirlo de alguna manera, para que estas personas puedan desarrollar alguna actividad. ¿Sí? Eso es lo importante. Recordemos que si logran los científicos crear alguna sustancia que pueda modificar las alteraciones del cromosoma X, seguramente todo eso que estamos platicando probablemente ya no fuera necesario. O pudiera ser, pero de una manera menos intensa. Como ahorita, como ustedes se dieron cuenta, tendrá que ir pasando por diferentes tipos de terapia con la idea de poder desarrollar o lograr una persona en las mejores condiciones posibles de salud y de movimiento motriz, por ejemplo. Bueno, dentro de esto habría que comentar con ustedes las estadísticas. Ya lo hemos dicho en todos estos programas que desafortunadamente nuestro país no tiene estadísticas confiables que nos permitan dar a conocer de manera precisa cuántos casos de autismo clásico, cuántos de Asperger, cuántos de Rett y así sucesivamente. No existen, desafortunadamente. Existen ahí algunos elementos, es más, posiblemente las organizaciones no gubernamentales pudieran tener a lo mejor un dato un poco más aproximado, porque hay muchas de estas organizaciones que se han dado a la tarea de ayudar a estos pacientes y a sus familiares. Bueno, de acuerdo a la estadística ya un poquito más relacionado con el síndrome de Rett, se dice que de cada 10,000 niñas, una puede tener el síndrome de Rett. Y se dice que entre el 70 y el 80% de niñas diagnosticadas con síndrome de Rett tienen una mutación genética de tipo MECP2, que es lo que yo comentaba, y que de alguna forma estas estadísticas pues realmente no satisfacen a nadie. A mí en lo personal no, yo creo que a ustedes que me están viendo tampoco, pero bueno, pues es lo que tenemos en este momento. Y lo que sí sería útil que las autoridades relacionadas o que se manejen con este tipo de trastornos neurológicos, pues sí pudieran hacer algo más, buscar información, buscar pacientes con este síndrome, clasificarlos, no sé, de alguna manera tal que podamos tener una información que pudiéramos decir aproximadamente cuántas personas tienen un síndrome y cuántos de otro y cuántos de otro, y así poder tener algo más específico. Como lo han englobado de manera muy, muy, muy general, entonces por eso se habla, como dijimos en las estadísticas en los programas anteriores, dimos datos muy globales y ya de manera particular no tenemos elementos para podérselos decir el día de hoy. Bueno, con respecto al pronóstico, el pronóstico, por un lado, si se lograra esto que acabo de mencionarles, que los científicos pudieran lograr modificar esta alteración del cromosoma X, pues bueno, pues el pronóstico es súper alentador, es prácticamente, no sé, un porcentaje altísimo de pacientes que tuvieran la oportunidad de este síndrome poderlo controlar de alguna manera. Sin embargo, bueno, si hablamos, como decía, de la etapa adulta, hay pacientes
que llegan entre 30 y 40, 50 años a estar sobreviviendo, pero tampoco sabemos más allá de esa edad. Es otro dato que sí sería interesante que se documentara con la finalidad de saber realmente cuál es el promedio de longevidad de vida de estos pacientes. Hasta el último dato que se tiene es que han llegado a sobrevivir o a vivir hasta los 50 años. Y ahí en fuera no se sabe más. Y sería, insisto, muy útil saberlo, porque eso nos permitiría proyectar de alguna manera qué pronóstico pueden tener los pacientes mientras que se logra que esta alteración del cromosoma X pueda ser solucionada. La verdad, como les dije, es un tema hoy en día muy corto, porque ya es mucho más específico. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que hacer. Yo con mucho gusto se las contestaría. Les recuerdo que están ustedes en su programa Aquí y Ahora, que yo soy Roberto Ibarra, que estamos transmitiendo en vivo, y que nuestras redes sociales, como ya las he mencionado, pero les voy a mencionar, son, si nos buscan en Twitter, es @tanatosieros. Si nos buscan en nuestra página, www.drrobertoibarra.com. Y si nos buscan en nuestro correo, pues estamos como consulta@drrobertoibarra.com. Por el momento, de verdad es un placer haber estado nuevamente con ustedes. Por el momento, este tema se queda hasta aquí. Para la siguiente semana, vamos a tener invitada a una nutrióloga. Ella nos va a hablar de las barreras limitantes para apegarse a un plan de alimentación. Si quien nos ha seguido se dará cuenta que hace unas semanas atrás, diríamos meses, hubo una nutrióloga que también estuvo platicando con nosotros acerca de lo que era la alimentación y la depresión. Hoy en esta ocasión nos van a explicar cuáles son los limitantes o cuáles son los elementos que de alguna manera impiden que muchas de las veces nosotros no podamos concluir o por lo menos avanzar en lo que respecta a una alimentación más sana, a llevar a cabo un régimen alimenticio. Porque cuando hablamos de dietas, pues todo el mundo piensa que nos van a matar de hambre, que nos van a limitar exageradamente, etcétera, etcétera. Cuando no es así. Lo que aprendemos o lo que pretendemos hacer es educarnos a través de tener una alimentación pues adecuada para que nuestro cuerpo funcione y sea más saludable. Entonces, les repito, la semana que entra estará aquí con nosotros una nutrióloga que nos hablará sobre las barreras limitantes para apegarse a un plan de alimentación. Ella nos explicará ahí por lo menos lo que yo le vi, son como 5 elementos que impiden que de alguna manera nosotros podamos apegarnos a un plan alimenticio. Por hoy, nuevamente, la verdad, muchas gracias. Ha sido un placer nuevamente estar frente a ustedes y la siguiente semana estaremos platicando con esta nutrióloga y para la siguiente semana que sigue estaremos hablando de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH. Seguramente ustedes han escuchado hablar de él, seguramente tendrán algún familiar, algún conocido, algún vecino que ha sido diagnosticado con este trastorno y que de alguna manera muchas veces implica un conflicto de control con él muy fuerte con el niño y que de alguna manera habrá que conocer cuáles son las conductas, cómo tratar, cómo manejar, cómo llevar, cómo ayudarle a estos niños a que este trastorno de alguna forma les genere los menos conflictos posibles. Por hoy nuevamente muchas gracias, fue un placer, muchas gracias al ingeniero Conde porque como cada 8 días él está aquí con nosotros ayudándonos a transmitir. Nuevamente muchas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana.